Señor Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia. Te agradecemos por habernos dado la dicha bendición de alabar y glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre por todo lo que tu pueblo ha traído en esta tarde noche. Ha llegado el momento, Dios, que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, en tu mano daría tu siervo y un pueblo preparado y dispuesto para la palabra y salir de este lugar renovado, fortalecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Así recibimos a William con la palabra. Gloria a Dios. Yo sé que esta canción la hemos cantado con el pastor quizás 1000 veces o más. Pero qué hermosa frase. Como flor de primavera. Quizás nosotros no dimensionamos la imagen del cantautor, pero hay países que anhelan la primavera. Hoy allí en el norte y gran parte de Europa hay lugares que soportan hasta lugares habitados, donde hay ciudades hasta 50, 60 grados bajo cero, con 2, 3 y hasta 5 metros de nieve en la calle, sobre la casa, sobre el auto. Vivimos en una zona subtropical a tropical aquí en Paraguay. 99% de los días hace un clima como hoy, 40 grados y de repente una tormenta que no sabe ni de dónde sale. Pero este es nuestro clima. Y no contemplamos el paisaje que quizás en aquel momento el cantautor Polo Negrete estuviese mirando. En un país como Estados Unidos o un poco más abajo, también el Caribe, lugares así, o en Europa tal vez, donde hay nieve en la primavera, es anhelado. Aquí quizás la primavera pasa más por festejos y borracheras y cosas así, los jóvenes, esto. Pero en esos lugares cuando la nieve se está derritiendo y ya vuelven los pájaros a los bosques, los niños a los parques y las flores empiezan a florecer. Y uno, conociendo la palabra, asocia paralelamente aquello con un renuevo después del invierno largo y frío duro, con una renovación por parte del Espíritu Santo. Aleluya. Y un canto nuevo puedo entonar. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Amén. Oh, aleluya. Cierra tus ojos por un momento más, por favor. Aleluya. Y que esa melodía, esa frase, esa parte de la música resuene en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Sí, como flor de primavera. Renovó Él mi vida y un canto nuevo puedo entonar. Siempre habrá en mí una alabanza de gratitud, de esperanza, que su rostro pronto he de ver. Padre, aquí estamos. Y es por tu gracia y misericordia, Señor, y no hay nada más excelso y poderoso que tu amor siendo derramado en nuestros corazones. Y te ruego que por tu Espíritu Santo, Señor, nos reveles palabras poderosas, proféticas, Señor, para este tiempo, nuestra vida, nuestro corazón.
Y todo aquello que creo que has hablado y me has mostrado, Señor, pueda caer en buena tierra en nuestros corazones y dar fruto al 100%, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. 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 Diga conmigo: caos. Caos. Palabra. Palabra. Orden. Orden. Progreso. Progreso. Y puedes tomar tu asiento, por favor. Yo sé que ustedes acostumbran a ponerse de pie en reverencia a la palabra, pero hoy vamos a usar tantos versículos que terminaríamos el culto de pie. Así que con esa reverencia en el corazón puede tomar su asiento y decirle que hay un corazón agradecido en mí. Gracias por la oportunidad, a Dios siempre, al ministerio, a la iglesia de Restauración Líos del Valle. Gracias por tenernos en cuenta también, ¿verdad? Gracias, Diosito, que pudimos también llegar, porque estaba el clima. Yo me estaba preparando para ponerme el piloto de la moto y venir, pero me avisan, ahí vamos a irnos con cinto. Gloria a Dios. Entonces, esta frase, estas palabras que mencioné al inicio, no es otra cosa que un preámbulo, una iniciativa, una forma de empezar para tratar de explicar lo que creo en este tiempo el Señor me ha estado mostrando y llevando a través de su palabra, para traer a su iglesia a través de su palabra regocijo en el espíritu, un renuevo espiritual, un ordenamiento, una activación por parte del espíritu, porque la activación viene por su palabra. Y hablando del caos, la palabra, el orden y el progreso, estamos haciendo referencia a que del orden de Dios, porque Dios no revela tiempos a una iglesia desordenada. La Biblia comienza con caos. Dice Génesis capítulo 1 verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo que trajo una reordenación? ¿Qué fue lo que trajo un ajuste a aquello que estaba desordenado y vacío? Y si nos ponemos a pensar y a leer y a tratar de imaginar, iglesia, en ese momento dice la Biblia que sobre la faz de las aguas había un mover, pero no un mover de algo físico que podamos nosotros describir en palabras, porque la Biblia nos da a entender en la versión que tenemos casi todos, dice el Espíritu de Dios. Pero si uno se pone a investigar en los manuscritos antiguos, en el hebreo, esto es el Ruach. Y el Ruach es algo o alguien que en palabras no es posible realmente explicar, porque no es un fantasma, tampoco es energía, tampoco es poder, sino que es alguien que irradia, alguien que emana toda la plenitud de un Dios todopoderoso, eterno. Y hay versiones que hablan de que es aliento, de que es un soplo. Y entonces aquello estaba sobre aquella inmensidad
de agua, de oscuridad. Y en medio de aquella oscuridad hay una voz, hay una palabra. Y lo primero que cita la Biblia allí es esta frase: y dijo Dios. Desde la oscuridad y la inmensidad de lo que podemos nosotros hoy llegar a conocer como vasto universo, desde esa inmensidad de que Él todo lo llena y de que Él es el que lo creó todo, había un lugar específico y esta era la tierra. Y allí se oye una voz: sea la luz. Y la luz, si vemos en las Escrituras, no hace referencia aún a lo que conocemos como sol o como estrellas, porque eso fue creado más adelante. Y como siempre, curioso y preguntando y viendo y leyendo, investigando, llegué a la conclusión con que también varios predicadores, enseñadores, llegaron. Aquella luz es la manifestación física de un Dios invisible. Y pudiese referirse literalmente al que creó todas las cosas y para quien fueron creadas y por quien fueron creadas. Y esto es lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, allí, en ese momento, en algún punto de la creación, dijo Dios. Ese dijo Dios es la palabra. Y la palabra es el verbo de Dios hecho carne más adelante en la historia. Esa luz, dice Juan, era la vida de los hombres. Y la vida estaba en Jesús. Él estuvo desde ese momento y aún antes. Pero lo que trajo luz y lo que trajo orden fue la palabra. Entonces, si usted hace una con flechas y empieza a juntar los cabos sueltos, usted se da cuenta que lo que trae orden al caos de nuestras vidas, y todos nosotros podemos estar de acuerdo en este tiempo, de que nuestra vida diariamente es un caos. Vivimos a las corridas. Vivimos a querer todo rápido. Vivimos en un ritmo de vida el cual nos obliga a tener que dejar de experimentar ciertos detalles cotidianos con la familia, con el servicio en la iglesia, con los que están alrededor de nosotros, y no nos damos cuenta porque nuestra mente está enfocada en muchas veces tratar de acomodar el caos. ¿Es así o no? Todos estamos pensando principalmente en cómo sobrevivir hoy. Desde que nos levantamos estamos pensando ya en qué hacer, cómo solucionar. Y eso, en la psicología moderna, ellos llaman a lo que hoy conocemos como estrés. Y la gente vive en un estrés crónico sin darse cuenta. Eso trae un caos que se diversifica en las diferentes áreas de nuestras vidas. En el área personal,
internamente yo no puedo a veces saber qué es lo que quiero, a dónde apunto. En el área interpersonal con los demás, si vivo con mis padres, eso afecta mi relación con mis padres. Si estoy casado con mi esposa, mi esposo, con los hijos, el estar constantemente tratar de solucionando ahí problemas o situaciones. Y entendamos esto, no todos tenemos los mismos tipos de situaciones o problemas, pero para cada persona ese problema es un desafío gigante. Yo siempre digo que a veces en la iglesia uno que está sentado escuchando, cantando, alabando, llorando, danzando, siendo ministrado por el Espíritu Santo, a veces al terminar el culto su problema es que no tiene 3,000, 5,000 para el pasaje. En esa misma fila quizás hay otro hermano que para el otro día tiene que poner 20 millones para pagar o saldar una cuenta. Y el problema es gigantesco si lo ponemos a mirar desde una perspectiva. Pero el problema, para uno conseguir 5,000 es imposible. Para el otro 20 millones lo mismo. Y usted me va a decir, pero 20 millones es más difícil conseguir. Pero para los dos el problema es el mismo. Tener que solucionar algo. Y la carga y la situación incómoda es igual para ambos. Porque en ambos casos ninguno está en peligro de muerte todavía. Pero entendamos algo, conforme nosotros ahondamos en un problema y no salimos de él, no salimos del caos. Eso vemos a través de la palabra y de la ciencia misma, que puede conducir a un estado de enfermedad grave al ser humano, a raíz del estrés, de la preocupación y de tantas otras cosas que van acumulándose dentro del ser humano, dentro del pensamiento, de la cabeza de uno. El cuerpo no logra solucionar, entonces aparecen problemas como dolores de cabeza crónicos, aparecen úlceras, aparecen manchas en la piel, no podemos dormir o no dormimos bien, problemas cardíacos de los riñones y tantas cosas que también a raíz del caos en que vivimos muchas veces alimentariamente no nos cuidamos, comemos cualquier cosa por la rapidez de la situación. Estamos acostumbrados, muchas veces obviamente es por falta de presupuesto, pero hay un sinfín de cosas, un abanico de posibilidades que nos lleva a una situación, al caos. Y lo único que puede traer orden, iglesia, al caos, no es el mejor conferencista, no es el predicador ídolo del momento, entre comillas hablando, no es el cantante más famoso del momento que viene a Paraguay, no, es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Y no hay otra opción. ¿Qué hizo Dios? Dios no se puso a discutir con el caos. Dios no lo analizó. Él habló. Y dijo Dios, y la palabra trajo orden, forma y propósito. Aleluya. Diga conmigo, propósito. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, el patrón es el mismo. La palabra de Dios siempre antecede, escuche bien, la palabra de Dios siempre antecede, o sea, es antes de el cumplimiento profético. Gloria a Dios. Aleluya. Y es obvio, y es lógico, aunque muchas veces en la palabra de Dios no encontramos lógica
a lo que tú y yo llamamos lógica humana. Porque nada de lógica tiene un versículo como, por ejemplo, el que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Qué lógica humana tiene eso? No tiene lógica, pero es una lógica bíblica y tiene sus razones del por qué está allí. Aleluya. O sea, para Dios 2 más 2 no es 4. 2 más 2 puede ser 1 millón. Inclusive 1 dividido 1 puede ser 10 millones. Él tiene todo el poder de cambiar inclusive la realidad. Amén. La palabra de Dios antecede al cumplimiento profético. Daniel no tuvo una visión mística para entender los tiempos. Tuvo una Biblia abierta. ¿Por qué Daniel fue entendido en los tiempos? Porque dice, yo Daniel entendí en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Esto está en Daniel capítulo 9, verso 2. Daniel estaba en la cautividad. Él estaba en Babilonia. Él fue parte de los jóvenes que fueron tomados de Judá. Dice que de Judá fueron tomados jóvenes preparados, jóvenes llenos de conocimiento, jóvenes en quienes había un espíritu superior, y fueron llevados al palacio y fueron enseñados por 3 años en la lengua, en la cultura y en las costumbres de Babilonia. ¿Para qué? Para servir al rey en la corte, en el magisterio que tenía Babilonia, el imperio babilónico. Daniel no era una suerte de adivino en el cual, no, él ya vino sabiendo, no. Él estudió, lo dice la Biblia, era un joven preparado, entendido de los tiempos. ¿Por qué? Porque estudiaba la Escritura. Como por arte de magia, por un ayuno de 40 días, yo personalmente no recibiría una ilustración en la palabra de Dios si yo no me pongo a escudriñar las Escrituras. El ayuno en sí no me va a hacer más sabio en la palabra, pero va a preparar mi corazón para poder inquirir sabiduría de la palabra, entendiendo que todos nosotros somos discípulos. Amén. Estamos aprendiendo constantemente. Gloria a Dios. Pablo el apóstol a los gentiles dice en 2 Timoteo capítulo 4 verso 13, Pablo diciendo, trae los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué Pablo solicitaba los libros y los pergaminos? ¿Por qué? Porque él escudriñaba la Escritura, él estudiaba día y noche. ¿Para qué? Para poder solucionar el caos que había en las distintas iglesias. Las cartas que él escribía eran para traer orden. Y recuerde usted que muchas de las cartas, y en algunos él las hace específicamente, las menciona, esto mando yo y no el Señor. Él se tomaba tal responsabilidad de tener que escribir de esta manera, esto lo mando yo y no el Señor. O sea, había palabras que eran reveladas a él y otras que él las escudriñaba y las entendía y las aconsejaba y las ponía como orden, porque decía, esto mando yo. Entonces uno que quiere sabiduría a la palabra de Dios y se acerca con un corazón humilde, sencillo, a inquirir conocimiento de la palabra de Dios para traer orden al caos, tiene la autoridad por medio de la palabra de Dios a poder someter al orden. Amén. Siempre por la palabra de Dios, no según se me antoja a mí. Amén. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Jesús no dijo, hagan lo que sientan. Él decía, escudriñen.
Y la palabra escudriñar es estudiar minuciosamente. Es sentarse y, al menos hoy, en la antigüedad era mucho más difícil. En la antigüedad, en la época de Jesús, alguien que pudiese estudiar la Escritura era bastante privilegiado. ¿En qué sentido? No había muchas escuelas, ni había muchos maestros. Por esta razón es que a Jesús se le catalogaba como un don nadie, porque el lugar de donde él salía era un lugar de campesinos ignorantes. Por eso la gente decía, algo bueno puede salir de ahí. Sin embargo, él fue catalogado maestro de maestros. Aleluya. Gloria a Dios. Obviamente el Hijo de Dios hecho carne. Aún así la Biblia relata y dice que él crecía en sabiduría y en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. A los 12 años ella estaba compartiendo prácticamente con los que iban a ser sus padres, sus colegas, los maestros, allí en el templo. Todos se sorprendían de cómo hablaba y del conocimiento que cargaba el maestro. Pero él dice crecía, o sea que él no vino con un chip inyectado de conocimiento. Él aprendió, él estudió, él se capacitó y Dios usó todo eso para que él pueda enseñar la palabra de verdad. La forma en la que Jesús enseñaba era una mezcla de varias escuelas de la época. Enseñaba un poco como fariseo, un poco como saduceo, enseñaba un poco de los varios movimientos que había allí, porque él traía una enseñanza clara, distinta, que irrumpía en la cultura de la época con las enseñanzas del legalismo. Porque el Señor mismo decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y decía a los religiosos de la época, ustedes enseñan algo que ustedes ni con un dedo quieren mover. Aplicaban peso sobre las personas y las personas rechazaban el mensaje y la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús decía, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pueden llevar esto sobre ustedes. Ustedes lo pueden hacer. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, no todo el que le entiende, pero todo el que se humilla recibe luz. Por eso la Biblia nos advierte. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La palabra no se entiende solo con la mente, sino con un corazón rendido. ¿Cómo yo me acerco? Yo no estoy hablando, iglesia, de que hay que ir a un instituto sí o sí, de que hay que ir a una academia, a una universidad. No, estoy hablando de que si yo no tengo una vida sometida a la palabra de Dios, el caos que hay en mí primeramente va a seguir ahí y me va a hacer tomar malas decisiones y me va a hacer renegar de las decisiones que se toman en la iglesia. Me va a hacer pensar que yo sé más que el otro. Me va a hacer pensar que yo tengo mejores ideas que la pastora o que mi pastor. Esto es lo que hoy en día trae mucho desorden en la iglesia. Hay un caos en la mente y en el corazón de los que sirven al Señor, de los que se suponen son un soporte para el liderazgo. Y el caos en su corazón no es solucionado porque todos se acercan a la palabra de Dios con un corazón soberbio, creyendo saber más, creyendo pensar mejor que el que está al frente. Y cuando se presenta la oportunidad, se presentan las traiciones, se presentan los dobles discursos. Una cosa yo hablo de frente con la pastora y otra cosa hablo en mi grupito allí. Y eso es hoy en día el pan de cada día. Entonces yo tengo que acercarme a la palabra de Dios con un corazón humillado ante Él, no buscando superioridad en el conocimiento, sino buscando ordenar mi vida primero. Aleluya.
La palabra de Dios nos advierte, dice Apocalipsis 22, 18, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas mencionadas en este libro, dice Apocalipsis. Segunda Pedro 3, 16 dice, tuercen las escrituras para su propia perdición. O sea que hay gente, hay personas que tratan de forzar cierta frase de las escrituras para buscar beneficios propios. Hay gente que se especializa en querer torcer ciertas palabras, acomodar, buscarle lugar para validar sus propias fechorías y el caos que reina en su corazón. En estos años que llevo aprendiendo, mirando, observando, he visto grandes personajes a mi alrededor, mujeres, hombres y mujeres, que han sucumbido ante ciertas adversidades, tentaciones, pecados, que de alguna u otra manera todos aquí pasamos por esas situaciones, debilidades, solamente que en la mayoría de los casos no se hacen público. Ahora, cuando se torna un estado público, y más hoy en este tiempo, hace poco leí que uno de los pastores, escritores de libros bestseller número 1 aquí y allá, tremenda biblioteca de este pastor, confesó una infidelidad de 8 años. 8 años que estaba saliendo con la secretaria. Obviamente aquello derrumbó para millones, no miles, millones de seguidores. Alguien que quizás tenían en un estandarte, alguien que quizás seguían desde sus libros, desde sus prédicas, desde las redes sociales, la familia, ni qué decir, la esposa hizo algunas declaraciones, pero devastada. Y es increíble cómo él cuenta, y él dice textualmente: durante todo este tiempo me dediqué a enseñar y a escribir. Eso hacía que mi mente estuviese sumergido en la palabra de Dios. Cuando él llegó casi a los 70 años, él decía que se tomó como unas vacaciones. Dejó de escudriñar la escritura como lo hacía. Dejó de estudiar la Biblia. Se empezó a conformarlo con lo que ya sabía, con lo que ya escribió. De lo que yo le llamo, apretó el botón del vuelo, como el de los aviones, piloto automático, y se dejó estar. Casi 70 años de edad y no sé, 40, 50 años de ministerio, así nomás también de matrimonio, hijos en el ministerio de aquí para allá por todo el mundo, de escritores algunos también. Pero él dice: dejé de estudiar la palabra de Dios con amor. Y eso caló hondo en mi corazón, porque ese testimonio se replica en muchos conocidos míos, pastores, que hoy ya no están pastoreando, hombres y mujeres de Dios que hoy están en un caos terrible por situaciones similares, que tomaron estado público. Y es doloroso. Entonces ese caos
que se genera por no ir a la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón correcto, puede hacer que podamos tergiversar muchas cosas y buscar atajos que no hay, porque en la palabra de Dios no hay atajos. En la palabra de Dios no hay secretos que uno pueda revelar. Todo está revelado aquí. Lo que uno busca en la revelación del Padre es lo que ya Él ha escrito para nosotros. Encontrar esas revelaciones para nosotros es como un bálsamo, y es como la canción que cantábamos, como flor de primavera. Renovó en mi vida un canto nuevo, puedo entonar. ¿A ustedes no les pasa que hay momentos en que está ahí con un caos tremendo a su alrededor en su corazón y encuentra un versículo que hace como un martillazo y le da una luz de esperanza? Amén. Dice la Biblia que la palabra no se negocia, no se adorna y no se acomoda a conveniencia. La profecía no es para inventar, es para obedecer. La revelación verdadera nunca contradice la palabra de Dios escrita. Amén. Lo que está aquí debe ir acompañado de una revelación profética por parte del que está en función del don profético. El que está profetizando, ya sea predicando o a alguien específicamente, no puede salir de los parámetros de la Biblia. Y siempre hay que pesar, como dice el apóstol a sus discípulos, a los que él escribió. Dice: pesen los espíritus, confirmen que es palabra de Dios. ¿Cómo? Escudriñando la Escritura. Pablo iba con el mensaje y dice: los hermanos de Berea sacaban los libros. Y le decía yo, antes era más complicado, porque había rollos y rollos. No había capítulo y versículo y títulos y ya estudiosos que habían sacado detalles de la Biblia. No existía eso. Uno tenía que sacar los rollos. Esos rollos no estaban en cualquier lugar. Nadie tenía acceso libre a una Biblia como hoy tenemos. Hay miles de aplicaciones. Antes era buscar los rollos y leer el libro literal del profeta Isaías. Todo el libro. Para poder encontrar allí coincidencia con lo que el apóstol fulano de tal estaba enseñando. Y una vez que se encontraba coincidencia y veracidad, se decía: sí, lo que dices es cierto. Y esto Pablo resaltaba: los de Berea, dice, escudriñaban día y noche. Día y noche. Y volver a esta iglesia es parte para iniciar un proceso de poder después salir. Porque si la palabra no trae orden a nuestras vidas, si la palabra no acomoda el caos en nuestro interior, lo que va a pasar es lo siguiente, y esto ya es a modo de experiencia, de testimonio. Porque muchos hemos pasado por esos momentos, esos tiempos donde le damos más lugar a la fuerza interna propia que a la voz del Espíritu Santo por causa de desconocer su palabra. No había una mala intención, pero había un desconocimiento y por ende nos llevó a tomar malas decisiones y crear un caos ya no interno sino externo alrededor nuestro, afectando a los que nos rodean, a la familia, a los hijos, a los seres queridos, a la iglesia. Y era que cuando salíamos y el caos interno no estaba solucionado, ¿qué ocurría? Que Dios usaba nuestras vidas, que la gente nos admira, la gente nos quiere, la gente habla bien de nosotros, la gente da ofrenda, la gente da como que si no hubiese un mañana. Y en el caminar constante con ese tipo de situaciones, por desconocimiento de la palabra, uno cree que es superior a los demás.
y se toma atribuciones que no están en la palabra. Empieza a tomar modelos de enseñanzas que quizás no tienen una mala intención, pero lo que el Señor está tratando con nosotros lo hacemos doctrina para la congregación. Y por desconocimiento llevamos a otro a querer vivir y experimentar lo que en lo personal estamos viviendo. Y es solamente Dios con nosotros. Y cuando queremos cargar con lo que Dios trata con nosotros, pasa lo que decía el pastor hace unos días. No todos van a poder cargar con lo que tú cargas. Así que no puedes andar tirándole tu mochila a todo el mundo. Ahí sí, contados, que van a poder cargar lo que tú sabes, conoces, entiendes, estás tratando, Dios trata contigo. Puede haber, claro que sí, Dios siempre dice que va a poner a alguien a tu lado. Pero hacer doctrina de experiencias personales, de sueños, de visiones, que el Señor en la mayoría de los casos está tratando contigo personalmente. Ahora, si tú recibes una revelación de parte de Dios y una vez cotejado con su palabra, dices: bueno, esto lo voy a compartir, lo voy a exteriorizar para que otros también puedan ser bendecidos con lo que Dios está tratando conmigo. Gloria a Dios. Pero en la mayoría de los casos es solo para ti. Es para traer orden a tu corazón y puedas impartir bendición a otros. Ahora sí, los próximos minutos breves vamos a desarrollar lo que creo el Señor ha estado tratando conmigo. No voy a tocar todos los temas porque yo les digo que desde que el pastor me dijo: mira, está esta posibilidad, está disponible, ¿sí o no? Yo le digo, siempre sería un privilegio poder compartir el anhelo profético y entendiendo esto. Y yo ahí ya me puse a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es anhelo profético? Yo ya escuché el año pasado y yo le soy sincero, yo siempre trato de buscarle lado a las cosas. Hay cosas que me llevan a cuestionar las cosas que se hacen en la iglesia, que se dicen, los congresos, los lemas, esas cosas, pero no cuestionar desde el lado de que está mal, sino ¿por qué? ¿Por qué tu siervo o tu sierva tiene esta revelación? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Porque hubo tiempos en que yo no hacía estas preguntas y simplemente atropellaba. Y aparentemente no pasaba nada, pero lo que estaba pasando era que terminaba yo excluyéndome del plan de Dios. Yo tenía un plan, yo no veía el plan. Es como que el director técnico ve una jugada, pero el número 10 se cree estrella y piensa que él puede resolver todo solo y termina lesionado, no termina el campeonato, se pierde el campeonato, frustrado, amargado, solo, tirado con una lesión, sentado en el banco. ¿Entienden, iglesia? Para que esto no pase, es importante ir a la Sagrada Escritura, consultar a Dios, pero no con un corazón soberbio, sino humilde, siempre con esa predisposición de yo quiero aprender. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 14 para entender lo que Dios diseñó para nosotros. Ya estuvo antes de la fundación del mundo. Amén. Génesis capítulo 1, el verso 14 es un verso muy conocido para los que aman leer al libro de Génesis como un libro de historia, como un libro inspirador. Algunos leen Génesis como un libro de cuento quizás.
Y vamos a entender del por qué lo que Dios planeó ya estuvo desde antes. Dice 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Amén. Dijo luego Dios: haya lumbreras y sirvan de señales para las estaciones. Y aquí es donde yo hago un paréntesis y les pregunto, y quiero que me respondan, algún valiente, alguien con coraje, ¿qué se supone que está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué dice? Dios creó lumbreras. ¿A qué hace referencia las lumbreras? ¿Se ven estrellas ahí? ¿O está todo nublado? Uno se ve. Haya lumbreras en la expansión para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, días y años. ¿Qué está pasando allí? ¿Para qué se crearon las lumbreras, la luna, el sol? ¿Para qué? Para separar el y también las. ¿Cuáles son las estaciones? Primavera, verano, otoño e invierno. Esa es la respuesta más correcta que podemos tener nosotros desde la perspectiva que nos está planteando por la cultura y la enseñanza que tenemos. Pero cuando yo voy a la escritura en su idioma original, yo encuentro algo sorprendente, y a esto quiero apuntar, que lo que Génesis 1:14 está diciendo realmente, según los originales y el lenguaje hebreo, es allí lo siguiente: la palabra estaciones en el original, en el idioma hebreo, es la palabra moed, y no se refiere a la primavera o al otoño de nuestro país. Moed significa cita señalada o convocatoria santa. Y esto nos enseña que antes que existiera el hombre, Dios ya había diseñado un reloj profético. Dios puso el sol y la luna como un calendario para encontrarse con su pueblo. Y como hoy proféticamente estamos simbolizando el mes de septiembre, justamente el mes donde acá de este lado del mundo celebramos la primavera. El 21 de septiembre es la primavera, amén. Ahora, del otro lado del mundo, en el lejano oriente, en donde la escritura se recibió por primera vez, y allí fue donde todo el escenario se dio para que esto que hoy tenemos como Biblia sea escrito. Allí en realidad no es primavera en septiembre, sino es otoño. Es el preámbulo del invierno. Y hay fechas específicas que la palabra de Dios detalla y demuestra, y allí vamos a entender de que hay una conexión importante entre lo que Jesús pedía a sus discípulos allí en Marcos capítulo 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo que él estaba haciendo era autorizar a sus discípulos a vivir y a establecer el calendario de Dios, los tiempos de Dios para su pueblo aquí en la tierra. ¿Y cómo esto tiene conexión? Y vamos a seguir leyendo. El reloj profético, Dios puso el sol y la luna como un calendario para encontrarse con su pueblo. Y septiembre no es un accidente en el calendario, es una cita que el Eterno dejó firmada desde la creación. Y como lectores de la Biblia, estudiosos, debemos entender que Dios trata con su pueblo a través de tiempos. Y las fiestas que vemos, y esto hace alusión directa a Levítico 23. Levítico capítulo 23, si usted anota y después lo lee,
El Señor no hace referencia a estos días como días para los judíos o para Israel o para Egipto. Él dice, estas son mis fiestas. El eterno Dios hablando a su pueblo diciendo, estas son mis fiestas, mis santas convocaciones, mis días solemnes. Hay tiempos señalados desde antes de la creación para que su pueblo pueda entender los designios de Dios encerrados. Lo que enseña estos días es aún para hoy nosotros poder resolver mucho del caos en el cual estamos sumergidos, muchas veces por ignorar la palabra de Dios. En el mapa de la salvación, en el libro de los evangelios, nosotros leemos muchas cosas que hoy son para nosotros términos familiares, pero si lo leemos en el contexto en el cual fueron escritos y en la época en la cual fueron escritos, entendemos mucho más y el Espíritu nos revela la amplitud de la palabra en la cual estaba siendo vivida en ese tiempo y el cumplimiento profético para ese tiempo. Los evangelios tratan de la vida de Jesús, de su muerte y resurrección y de cómo es presentado a su pueblo, a los gentiles, a los romanos y a los griegos en esa época. Entonces vemos como términos, por ejemplo, de la Pascua, las primicias, la fiesta de Pentecostés, son palabras que normalmente encontramos en la Biblia, pero no entendemos qué significa o qué es. Asociamos directamente estas cosas con situaciones del culto, a veces de manera mensual. Entendemos la Pascua como la Santa Cena, a veces. Cosa que en ese tiempo era algo muy, muy diferente. Que sí eran sombra de lo que había de venir. Pero es importante entender qué es lo que la sombra decía de lo que había de venir. ¿Para qué? Para poder interpretar a la luz de la palabra lo que el Señor estaba diciendo a su pueblo a través de estas convocaciones o de estas fiestas. Dice que Jesús murió en Pascua, resucitó en primicias y envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y en este contexto, esas tres fiestas, porque las fiestas del Señor son 7, fueron cumplidas a cabalidad por el Maestro. Él murió como cordero, el cordero que representa al cordero que fue sacrificado en la primera fiesta de la Pascua, que fue ¿dónde? En Egipto. ¿Cuándo? Cuando murieron los primogénitos. Dios ordena a Moisés celebrar la primera fiesta de la Pascua. ¿Cómo se celebraba esa fiesta? Se seleccionaba un cordero de 1 año, sin mancha, sin enfermedades. Era analizado por 14 días, proceso que a través de la palabra de Dios uno analiza, estudia y ve de que Jesús también cumplió cada requisito, porque Él iba a ser presentado como el cordero sin mancha ni arruga, que iba a quitar el pecado del mundo. Pero en Egipto, la sangre de este cordero, ¿para qué se usó? Para pintar los dinteles de la puerta. Esa sangre de ese cordero simbolizaba un sacrificio y estaba ligado a lo que había de venir. Todo eso era sombra. Estábamos hablando de como 1000 años atrás, antes de Jesús. Ya el Señor les estaba diciendo siglos antes a su pueblo lo que iba a pasar, y es lo mismo para nosotros. Ya lo que va a pasar, Él ya nos lo dijo, Él ya nos lo mostró. Solamente que nosotros estamos tan enfocados en resolver caos diarios que olvidamos lo importante. Y nos pasa a todos.
No es que por eso vas a ir al infierno. Pero hoy es un día en el cual el Señor marcó para que tú y yo podamos ser eficaces en lo que el Señor nos está demandando. Salir afuera. Yo siempre digo, y hablamos con el pastor muchas veces, nosotros trabajamos en las cárceles con los niños, con los del barrio, la mayoría en situación de vicios, en situación de, a veces, cierta descolocación psiquiátrica, para no decirle que están locos, ¿verdad? Principalmente los vicios, los niños abandonados, abusados, gente en vicio que entra, no existe ese olor de tan nauseabundo. Pero ponerle la mano solamente a ese tipo de personas encima, ni siquiera estamos hablando de abrazar, de demostrar el amor del Señor, llorar con ellos, o en las cárceles sentarte y tomar tereré con sidosos, tuberculosos, gente que ha pasado por 1000 condenaciones por diferentes tipos de delitos, entre ellos abuso de niños. Ahora, si uno no está dispuesto a recibir ese tipo de personas a la iglesia, y nos acostumbramos a la gente que tiene carro, coche, viste bien, huele bien, y ese tipo de personas nomás queremos recibir en la iglesia, y a ese tipo de personas nomás nos acercamos, abrazamos, le invitamos agua, tomamos coca, le invitamos pizza, a cenar y a comer. Dice la Biblia, ¿qué premio vas a tener si haces algo así con alguien que lo puede hacer también contigo? Ahora, si lo haces con alguien que no puede, que no tiene, que sabe que quizás si le pasas la mano después va a ir a gastar en vicios, si lo invitas a tu casa, lo bañas, lo mudas de ropa y lo sientas a tu mesa con tu familia a comer, el 99% de la iglesia no está preparada para esto. Nosotros queremos salir a predicar, y déjame decirte que las almas van a venir, pero si no estamos capacitados a tratar con ellas, va a ser un caos. Lo que va a pasar es, y les voy a contar, ¿qué es lo que va a pasar? Viene la gente nueva. Las primeras semanas, como dice el dicho paraguayo, la escoba cuando es nueva barre bien, y da gusto ver, da gusto usar. Los primeros días, las primeras semanas, la persona recibe el evangelio, que es tremendo, la gente le ayuda, la gente esto, llega la gente y viene sin zapatillas, le compran las zapatillas, viene, le compra un short, un pantalón, ya a las semanas el hermano, la hermanita ya viene con un vestido, una pollera larga, hasta quizás, ya viene con traje, corbata y todo el hermano. Ya se empieza a involucrar, se involucra y forma parte del grupo. Pasa el tiempo y cuando no hay orden y hay un caos en el interior de la mayoría, lo que pasa es que se empiezan a morder unos a otros, porque no hay amor verdadero. El amor no es genuino. Y esto no es para todos, porque no todos van a la obediencia a la palabra. Entonces es necesario en este tiempo, hoy, pensando en que ya el Señor años antes había preparado lo que vamos a salir a hacer. Ahora nos está ordenando, está trayendo una renovación, una restauración, una reorganización, un norte, una línea, un mandato.
Y que cada uno de ustedes pueda recibir eso como una orden de parte de Dios. Y que por la palabra de Dios todos van a obrar con un corazón humilde, enseñable, que van a ser soportes del liderazgo. Y entonces sí, vienen las almas y se trabaja realmente por un crecimiento espiritual. Amén. Cuando Jesús hace referencia a los tiempos, voy a ir tocando rápidamente esto. Jesús decía, el día y la hora nadie sabe. Y esta es una enseñanza que traemos por lo menos hace 100 años. Si usted puede, sea curioso, siempre con la guía de sus líderes. Pregunte. No se quede con preguntas en la mente o incógnitas que nunca se animó a preguntarle a la pastora. Yo sé que el tiempo de todos es oro, ¿verdad? Yo he tenido charlas con el pastor Carmelo, me acuerdo cuando era jovencito, que duraban toda la noche inclusive. En una ocasión crecí en una familia muy conflictiva y mi padrastro intentó matarme. Intentó clavarme con botella de vidrio, cosas así, mentirosilla. Yo me escapé, salté la muralla y él habla con el pastor. Y bueno, me senté prácticamente toda la noche hablando ahí con él. Y él está sentado ahí. Después terminé durmiendo en la iglesia, en el anexo, solo. Y esas situaciones, esas charlas casi eternas, ayudaron a mi vida. Era lo que él venía aprendiendo 7, 8 años, 10 años de convertido, ya como encargado, ya como sirviendo al Señor, predicando de arriba abajo casi en todo el interior del país, ya sirviendo en las cárceles. Y se acerca a un niño de 12, 13 años a preguntar cosas y a querer indagar y a querer saber. Porque realmente cuando venía a la iglesia con 12, 13 años y tenía todas las pilas y la intención y la pasión y ahí encendido en querer predicarle a cualquier árbol, y viene tu padrastro y quiere matarte, y ve como tu padrastro le está por matar a tu mamá, y vos pensás, le saco el cuchillo y le corto el cuello porque está drogado, él apenas se para, yo ya tengo la fuerza para reaccionar, hago eso, salgo corriendo y quizás mi mamá termine muerta. Entonces hay mil cosas que uno piensa y lo primero que uno pregunta es ¿por qué? Más todavía cuando está recién en la iglesia, ¿por qué? Y es lo mismo que se preguntan muchos. Ocurrió con alguien una vez. Volví a la iglesia después de tiempo de pelear contra muchos Goliaths, de vicio, de drogadicción. Y un hermano que ya llevaba más tiempo lo maltrata al hermano. Y lo primero que ese hermano se pregunta, ¿por qué el hermano que dice amar al Señor y que yo soy su hermano me trata así? Y lo que causa es un rechazo y un alejamiento, un aislamiento en ese nuevo. Y eso pasa en las iglesias cuando no hay un corazón restaurado por el orden de la palabra. Y este es un buen tiempo para analizarnos, iglesia. ¿Realmente estamos dispuestos a salir afuera y que venga la alma? Para empezar, el lugar es chico. Pero eso desde nuestra lógica, obviamente. Ahora, desde nuestra lógica, la Biblia nos dice, Jesús daba esta parábola, esta enseñanza clave para el liderazgo, para la iglesia de hoy. Ustedes tienen lo necesario para encarar la obra y terminarla. O van a salir las reír y se van a quedar por el camino. No sea que allá por febrero, marzo, algunos se empiezan a sacar la camiseta y tiren la toalla.
Porque no hay una raíz profunda, no en lo que dice la pastora, no en la visión que ella compartió, no en el mandato que ella lanzó de parte del Señor, sino con el Señor y a través de su palabra. Aleluya, Santo Dios. Podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que el cimiento fundamental es estar parado sobre la roca. Y esta es la roca, es la palabra. Aleluya. Jesús decía, yo soy. Yo soy. Él es la palabra. Jesús hablaba de este tiempo y me puse a investigar. ¿Por qué me puse a investigar sobre esta frase de Jesús? Porque si usted abre su Biblia en 1 Tesalonicenses 5, versos 1 y 2, el apóstol Pablo está hablando del tema del fin de los tiempos, de la resurrección y de cosas que van a pasar todavía en un tiempo, ponele, en un futuro. Y él dice, 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2, pero, escuchen, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice Pablo a los de Tesalónica, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Por un lado encontramos a Jesús diciendo también a sus discípulos, porque los discípulos le habían preguntado algo clave para los discípulos en esa época: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús lo que le estaba diciendo era el día y la hora nadie sabe. No les corresponde a ustedes. Y cierra con una frase que dice: esto está solamente en la voluntad de mi Padre, porque ni los ángeles han recibido esta información. Pero unos años más tarde, Pablo el apóstol dice sobre los tiempos, sobre las sazones, no es necesario que yo les enseñe, ustedes ya saben. Y yo decía, están hablando de lo mismo, de la restauración de Israel. Jesús está hablando de su regreso, Pablo está hablando de la resurrección. ¿Tiene conexión con el regreso? Sí, es lo mismo. ¿Por qué Pablo dice a los de Tesalónica? Encima no eran ni siquiera los de Israel, eran gentiles, eran gente que no manejaban la ley de Moisés, los profetas, Elías, Moisés, a cabalidad como quizás sí los discípulos del Señor en la época en que Jesús dijo: no le corresponde a ustedes, el día ni la hora nadie sabe. Y hay varias hipótesis y varios argumentos y varias cosas que decir sobre esto, pero para resumir un poco, lo que Jesús quería evitar de su pueblo era que se pongan a hacer adivinanza con los tiempos, cosa que muchos predicadores cayeron, dijeron tal fecha, una confusión. ¿Y entienden por qué causa caos cuando nosotros salimos del conocimiento de la palabra de Dios? Armando Alducín es un doctor en teología, reconocido a nivel mundial, da charlas por todo el mundo, y se le ocurrió un día dar una fecha. Y ya en tiempos de redes sociales y YouTube y tantas cosas que él ya manejaba y tenía, y aquello se viralizó y fue un caos tremendo, inclusive peleas entre cristianos. Los comentarios eran: hijo de Satanás, lo más leve. Y esto produce el desconocimiento, la ignorancia o el actuar bajo cierta dependencia emocional humana. Porque él después dijo eso, pidió perdón, se retractó.
corrigió, pero su perdón, su corrección y su retractarse no fue tan viral como su adivinación de la fecha. Fue terrible, yo vi, yo leí, yo escuché, le di seguimiento. Un famoso predicador también con el cual crecí, Gigi Ávila. Él estaba convencido en una etapa de su ministerio que él iba a ser parte de los que iban a participar del rapto de la iglesia. Y en un momento dado empezó a hacer cálculos. Porque sí, la Biblia se presta para hacer cálculos y poder decir, hay ciertos indicios y hay ciertos detalles que uno puede sacar y decir y empezar a argumentar y decir, sí, por acá puede ir 1900 tanto, porque Israel fue nación, porque la nación unida, porque en 1900 tanto, porque Cristo dijo una generación, y según Salmo una generación son tantos años, entonces más 3, más 4, más 5, más 20, 50, 2000. Y sale uno a decir barbaridades que lo que traen es caos. Entonces Jesús estaba llevando a sus discípulos primeramente a no caer en ese caos. Lo que Pablo estaba haciendo era confirmar lo que Jesús decía, pero no negar que la palabra realmente nos invita no a jugar a la adivinanza, sino a estar alertas. A estar alertas. Es la misma característica de Daniel. Él estaba alerta. ¿Por qué? Porque él había leído en los libros del profeta Jeremías que iban a pasar 70 años. Allí él empezó a sacar cuentas y dijo, este es el tiempo. Ahora, ¿qué hizo Daniel cuando supo? Por la palabra, no por una revelación. No es que allí vino el ángel y le dijo, mira, acá dice Jeremías 23:2, mira que Daniel, así dice, y acá, y entonces, ¿entendés? No. Él estudiaba, él escudriñaba. ¿Y qué hizo? No es que sacó un comunicado y abrió su streaming en YouTube y empezó a decir, yo encontré. No, se puso a orar. Se puso a ayunar. Se humilló y le pidió socorro al Señor. Señor, este es el tiempo. Pero él solo con Dios se humilló, entendió el tiempo, conoció el tiempo, entendió la palabra, pero no salió con una nueva revelación para su hermano que estaba en cautividad. No, él se encerró y empezó a orar. Dice la Biblia que al cabo de más de 20 días, y conocemos la historia, ¿eh? Y si alguien no conoce, levanta su mano. ¿Quién no conoce la historia que estoy hablando? Todos conocen. Dice Daniel recibió la visita de un tal Gabriel. ¿Y qué dijo Gabriel? Desde que predispusiste tu corazón a resolver el caos interno que tenías, la tristeza, porque ustedes no se imaginan, iglesia, un joven como Daniel, eunuco, porque vivía en el palacio del rey. Para vivir en el palacio del rey no podía mirar a las mujeres del rey, que tenía muchas. Entonces los sirvientes del rey eran eunucos. ¿Qué son los eunucos? La gente que se le cortaba los miembros, a los varones. Era un eunuco, era un sabio, era lleno del Espíritu de Dios, pero la tristeza que a él le producía estar allí en ese país. Hay salmos que describen, que dicen, la canción que cantamos nosotros, cuando el Señor dice devuelve la cautividad, está hablando del tiempo de cautividad de Judá en Babilonia. Dice, se sentaban, dice el Salmo 126, a la orilla del río,
en un país extranjero a cantar canciones que recordaban ellos de Sion y lloraban, extrañaban su familia, sus primos, los parques que visitaban, el templo de su Dios, el escuchar la palabra de Dios cada día de reposo. La congoja, la tristeza, la desazón era terrible en la vida de Daniel. Entonces lo que hizo fue, se postró y empezó a orar y a clamar. Esa debe ser nuestra predisposición de ahora en más. Aleluya, santo Dios. Que Dios no nos trae una revelación de su palabra para que ustedes digan, wow, sí, qué tremendo. No, es para que tú puedas reaccionar hoy, ahora. Puedas predisponer tu corazón para que Dios por su palabra pueda ordenar el caos de tu interior. Esa orden va a crear orden en los que están a tu lado. Gloria a Dios. Y le van a aliviar la carga al liderazgo. Santo Dios. La carga va a ser menos porque va a tener que tratar con menos caos, la pastora, con menos problemas. Nadie se escapa de eso. Pero hacerle la carga más fácil es algo que ella va a saber agradecer. ¿Sí o no? Aleluya. Santo Ponte de Dios. pie, por favor. Hay días que están conectados entre sí. La frase para el pueblo judío en aquella época, del día ni la hora, nadie sabe. Según libros de historia de los judíos de esa época, era una frase en la cual se asociaba directamente con el día de la fiesta de trompetas, Yom Teruah en hebreo. ¿Por qué? Porque el calendario de Dios es lunisolar, o sea que se guía por la luna y el sol, no por lo que hoy tenemos como calendario gregoriano, sino por la luna y el sol. Entonces el día de la fiesta de las trompetas comenzaba cuando la luna naciente, o sea, la primera línea que se ve de la luna, se veía por dos testigos, y estos dos testigos que vieron se iban hasta el templo a decirle a los sumos sacerdotes: vimos la luna nueva. Entonces ese día comenzaba el primer día de la fiesta de la trompeta. Y la fiesta de la trompeta era el día en donde se coronaban reyes, y hace un eco en flecha terrible con el día en que dice la palabra de Dios: al sonar. Hay una conexión allí de la última trompeta. Entonces, si Jesús murió en Pascua, resucitó en la fiesta de las primicias y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, entonces podemos entender de que lo que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo, no para los judíos, no para Israel, es para toda la creación. Él ya estableció un calendario, Él ya tiene días señalados. Entonces, hasta por mera curiosidad debiésemos nosotros de estudiar esta cosa. Aún así, lo que va a producir en nosotros es un estado de alerta constante. No vamos a decir, no, el día de trompeta iba a venir el Señor, no, pero es un día de alerta, es un día en donde la palabra de Dios, si usted lee, hermanos, iglesia, todo lo que involucraba esto, para llegar a ese día, porque venía la fiesta de trompeta, luego el día de expiación. Para el día de la expiación era el día donde una sola vez en el año el sumo sacerdote ingresaba con aquel sacrificio y rociaba sangre sobre la tapa del arca de la alianza, y eso hacía que el pueblo tuviese un año de perdón. Ese era el día de expiación o el día de juicio. Pero para llegar a ese día empezaba ahí la fiesta de trompeta. Y lo que hacía el Señor y lo que ordenaba el Señor era que esos casi 30 días antes del día del juicio, el pueblo se prepare para ser considerado digno de ese día. ¿Y cómo se preparaba? En ayunos, en arrepentimiento. Yo creo que es básicamente lo que va a pasar
Se compartió en el grupo de la iglesia hace poco una hermana que físicamente no está con nosotros participando en los cultos, pero su mente, su espíritu está ahí quebrantado. Y ella mostró un video de los apuntes que ella hizo años atrás, cuando sí estaba involucrada y predicaba arriba abajo y a todo lo que encontraba. Además, por esa persona vinieron muchísima gente a los caminos del Señor. Hoy ella quizás está ahí a la vera del camino esperando un momento, pero ella compartió los apuntes que ella tenía de lo que ella leía en la palabra, de una persona que no tenía una formación académica muy avanzada, apenas escribía y leía, pero ella tenía un cuaderno universitario. Y lo que yo leía en el video era sorprendente, porque lo que ella estaba anotando era parte de los mandamientos del Señor. Y una parte decía: mira, si todo esto tú hicieras, yo te bendeciré, dice. La parte de Deuteronomio, capítulos que hablan sobre las maldiciones y las bendiciones. Y ella anotaba, y entonces el Señor me confirmaba y me decía: mira, si tú te acercas a la palabra de Dios con un corazón humillado, yo voy a hablar a tu vida y te voy a sostener. Aleluya. Ahora, el día que nosotros usemos la palabra de Dios como almohada o como entrada en la sala y no lo escudriñemos, estamos en peligro. Estamos en peligro. Un hombre, una mujer de Dios, no estoy diciendo ministros o gente que lidera, no, todos que no estamos en constante comunión con la palabra de Dios, corremos peligro inminente, porque lo único que nos da fe, ¿qué es? La fe, ¿por qué viene? Por la palabra, por la palabra. Amén. Amén. Tengo muchísimas cosas todavía, pero yo creo que hasta aquí en mi corazón el Señor habla y dice: con esto es suficiente. Empecemos por acá. Amén, aleluya. Empecemos por acá. Y pensamos en septiembre, un mes del año que hay mucho desenfreno, que empieza prácticamente la época ya del verano. Nuestro país no sufre mucho de invierno, pero cuando hace frío nos descoloca mucho porque no nos gusta el frío. A mí no me gusta. A una gran mayoría no le gusta, ¿verdad? Pues ni siquiera no podemos trabajar, no podemos hacer nada, se rompen todos tus milagros, no te bañas de Dios. No, eso borra el video, no se borra tan video. Empecemos por acá, iglesia. A ordenar, que la palabra ordene el caos de nuestro interior, para que después eso se vea reflejado alrededor, y ahí sí podamos salir a predicar el evangelio al que se cruce. Al que se cruce hay que predicarle el evangelio. Hay que aprovechar todas las opciones que tengamos sin vergüenza. Amén. Oramos, Padre. Gracias. Gracias te damos siempre. En esta noche, Aleluya. como tu siervo Daniel, Señor, así como que al oír tu voz y entender y discernir y escudriñar y entender los tiempos a través de tu palabra, la actitud que demostró fue la de humillarse ante tu presencia y clamando de misericordia, y aún pidiéndote perdón por los pecados del pueblo sin él haber siquiera participado de aquella situación, pero se identificó de tal manera con el pueblo, con tu cuerpo, con tu iglesia, si hoy podemos decirlo así. Daniel decía: perdona nuestros pecados. Daniel decía: ten misericordia de nosotros. Aparentemente se veía en tu palabra
Nosotros somos. Pero él en el espíritu se identificaba como parte del pueblo y por ende pedía misericordia. En el nombre de Que esa actitud, Señor, se refleje en nosotros, en tu iglesia, en tus hijos e hijas, aquí en este lugar. Jesús, que podamos siempre hacer Restauración Lirios del Valle, como también Casa de Israel. tu carácter, Padre Santo. Podamos experimentar un avivamiento y como fundamento tu palabra. Por ese amor a tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y poder ser entendidos, Señor, en los tiempos. Y accionar en consecuencia con un corazón humilde, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, tu iglesia y a todos los que están aquí en esta noche. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome tu asiento, por favor.